Esta es la segunda lección sobre el tema del beber alcohol con moderación. Muchos, hasta hermanos en Cristo, justifican la práctica de la bebida social o el tomar una que otra. Vamos estudiando este tema, examinando varios textos bíblicos. Ya hemos probado claramente el texto de 1 de Pedro 4:3, la palabra potoe, según los léxicos más competentes. Significa no la borrachera, no embriaguez, sino fiesta para beber. Vamos a examinar ese punto un poco más después. Para comenzar, yo quiero mencionar una cervecería en San Diego, California. Despidió a 2 choferes porque tomaron cerveza con su comida. No permite que sus choferes tomen ni una cerveza cuando conducen camiones de 8 toneladas de esa cervecería. ¿Por qué? Porque una cerveza le hace mal al chofer. La misma empresa que vende el producto dice que sí. Imagínense. Ellos no están usando Biblia. Para ellos no es algo religioso. No es cuestión de pecado o no pecado. Ellos están hablando de la realidad. Es todo. Y ellos deben saber. Aún ocuparon un detective para descubrir este delito. ¿Sabe usted de alguna empresa que vende zapatos que haya despedido a sus trabajadores por llevar los zapatos de esa empresa? Buena pregunta. ¿Qué dirá usted o qué diría si observara al piloto de un avión tomar una cerveza o una copa de vino o un trago de whisky antes de iniciar el vuelo? ¿Qué dirá usted si observa al médico tomar una cerveza o una copa de vino antes de una operación quirúrgica, una cirugía? ¿Está bien? ¿Está bien que lo haga? Si no, ¿por qué no? Si el chofer de una cervecería no puede tomar y conducir un camión de 8 toneladas, y si el piloto no puede tomar una copa de vino o un trago de brandy antes de pilotear un jet 727, o si el médico no debe tomar un trago de ginebra antes de la cirugía, explíquese cómo está bien que el evangelista tome antes de predicar un sermón o enseñar una clase bíblica. Hay que ser consecuentes, ¿verdad? Hubo un hermano conocido, yo lo conocí personalmente. Él era un predicador de renombre, muy buen hermano. Este hermano, como le digo, lo conocí, me ayudó bastante. Me animó en mis estudios y él tenía un testimonio intachable. Este hermano ha dejado muchos escritos bíblicos muy buenos en ciertos periódicos. Ok, en el año 1900
69, este hermano comenzó a tomar una copa antes de cenar para relajarse. Él creía, como otros hermanos, que una que otra copa o cerveza no hace ningún daño a nadie, sino que le puede beneficiar. Para esa fecha el hermano tenía grandes responsabilidades como ministro, pero también tenía problemas de salud. Pues desde luego él gozaba de tanta influencia en la iglesia. Él estaba seguro que el alcohol pues nunca le haría daño en ningún sentido, ni físicamente ni espiritualmente. Pero a las 12:15 del día 16 de septiembre de 1975, el automóvil de este hermano estrelló contra otro automóvil que se había detenido en un semáforo. En la explosión que resultó, 2 mujeres murieron y otra fue herida. Y la causa del desastre fue el alcohol que el hermano había tomado. Él se arrepintió. Él confesó pecado y todo, pero no podía dar vida a las 2 mujeres muertas. Otro caso. Ni para qué mencionar nombres, pero ese es un nombre. Yo tengo el nombre de este señor en Florida. Él estaba cerca de su casa con el gran deseo de ver a su hijo de 12 años de edad. Él estaba muy orgulloso de su hijo, ahora en 5º grado de la primaria, y antes de llegar a su casa, él vio casi como fantasma un niño en una bicicleta y oyó un golpe fuerte. Este padre de familia creía que amaba a su hijo, pero él amó aún más la botella. ¿Qué le parece? La velocidad de su carro estaba elevada, pero el hombre era incapaz de juzgar tales cosas y le costó su hijo. Él podía arrepentirse y podía derramar lágrimas a chorros, pero no podía restaurar a su hijo. Lo mató gracias al alcohol. Y tales ejemplos se pueden multiplicar. Hay mucho de esto. Ahora, vamos estudiando algunos textos. En Juan 2, leemos en los versículos del 7 al 11 que Jesús transformó el agua en vino en una fiesta de bodas. Fabricó Jesús vino intoxicante para esta fiesta. Es lo que muchos quieren creer, es lo que enseñan. Está bien tomar vino porque Jesús mismo lo hizo. Jesús fabricó vino intoxicante para esta fiesta. Este texto fue escrito para producir fe en Cristo, como dice Juan, en Juan capítulo 20, los versículos 30, 31. Él habla de muchas otras señales que Jesús había hecho, señales que eran para convencer a todos de que Él es el Hijo de Dios. Él fabricó vino intoxicante para probar que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién puede creer y enseñar tal basura, tan contra
contra Cristo. Y así enseñan para promover la bebida social. Está bien, mire lo que Jesús hizo. Bueno, versículo 3 dice, faltando el vino. Es decir, ya habían tomado casi todo el vino que había en la casa para la boda. También implica la misma cosa el maestresala cuando dice cuando ya han bebido mucho y acabaron el vino, verso 10. Por lo tanto, si este texto enseña que podemos tomar vino alcohólico, entonces enseña que podemos tomar con exceso, porque esto ocurrió cuando ya habían bebido mucho. Y ahora Jesús, Él produce mucho más. Si Jesús, entonces, hizo un milagro convirtiendo agua en vino alcohólico para aquellos que ya habían consumido todo el vino alcohólico que había para la boda, entonces Él promueve no solamente el beber con moderación, más bien el beber con exceso. ¿Le quieren acusar de eso? Pues es obvio. Si van a torcer el texto, usar mal el texto, entonces hay que aceptar la consecuencia. Entonces, hermanos que aboguen por la práctica de beber con moderación, dicen que, bueno, pues el beber con exceso es pecado. Entonces deben decidir si Jesús pecó o no. Habacuc 2:15, ¡ay! Del que da de beber a su prójimo. ¿Practicó Jesús lo que Habacuc condenó? Hermanos y amigos, obviamente, ese vino no era alcohólico. Es pura blasfemia acusar a Jesús de tal cosa. Ya ha bebido mucho. ¿En qué condición entonces estarían? Ya después de beber todo el vino que había para la boda, ¿en qué condición estaría? Y luego Jesús fabrica mucho más. Hablar así es torcer las Escrituras. Y es una acusación muy fea contra Jesucristo. Primera, a Timoteo 3, versos 3 y 8, algunos afirman que los ancianos no pueden tomar nada de bebidas alcohólicas porque dice no dado al vino, pero que los diáconos sí pueden porque dice no dados a mucho vino. Dan mucha importancia a la palabra mucho en el versículo 8. Otra vez, están torciendo, pervirtiendo las Escrituras. La palabra clave aquí es la palabra dado. Dado en los dos versículos. Dado significa borrachera. No tuvo que decir mucho, dice mucho para los diáconos, pero no hay punto que hacer con respecto a ese argumento. Tito 2, 3, no esclavas del vino, la misma cosa. No dado al vino. Ok, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No merecen
no merecen atención los que usan este texto para aprobar la bebida social. Es obvio que el uso de vino en este texto es medicinal. Es muy obvio. Como en Lucas 10:34. Pablo no habla de tomar con los amigos. Él no habla de tomar una copa antes de cenar o una copa de vez en cuando. No. No. Nadie niega, ¿verdad?, que pueda haber algo de alcohol en medicinas que los doctores recetan. Entonces, este vino, sea simplemente jugo de uva o con algo de alcohol, no tiene nada que ver con la cuestión de la bebida social o con el beber alcohol con moderación. Nada que ver. Ahora, Romanos 14 enseña que no debemos contender sobre opiniones. Y algunos hermanos dicen que el beber con moderación es cuestión de opinión y que tenemos libertad de practicarlo. Pero ya hemos visto, 1 de Pedro 4:3, la palabra potoi. Potoi es fiesta para beber. Y está en la misma lista con lascivia, idolatría, obras de la carne. El comentario del señor Meyer dice que esta palabra, potoi, es, en inglés dice, chiefly applied to social drinking at a banquet. Español, se aplica principalmente al beber socialmente en el banquete. Él no estaba, este hombre, él está simplemente estudiando una palabra griega. Él no está diciendo como predicador o como un comentario religioso. Él está simplemente hablando de alcohol. Potoi. La palabra potoi, que viene de potizo, que significa sencillamente dar de beber. Dar de beber. Mateo 25, 35, 37. Ahora los léxicos y los comentarios explican que la palabra potos indica una actividad que se presta para la borrachera. Pero la palabra misma no es borrachera, sino la traducción correcta de potoi, 1 de Pedro 4:3, es fiestas para beber. Y dicen, no necesariamente con exceso. Eso no está en la palabra. Yo quiero mencionar otra vez, muy interesante, que en este texto Pedro habla primero de embriagueces. Y luego potoi. Valera dice disipación. No es disipación. Es de la palabra vino. Potoi. De potos, potizo. Y es fiesta para beber. Es la definición exacta de la palabra. Por eso no es correcto decir que la Biblia solamente condena la borrachera y no condena el beber socialmente o el beber con moderación. O que la Biblia solamente prohíbe
prohíbe el beber con exceso. Eso no es cierto. Los que enseñan eso están enseñando lo que no es Biblia. Otra palabra que estudiar es la palabra nefo. Nefo, ¿por qué estudiar la palabra nefo, que es sobrio? Sobrio. 1 Timoteo 3:2, 2 Timoteo 4:5. Dice el diccionario expositivo del señor David Ivan, definiendo nefo, dice, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Sobrio. Básicamente, yo sé que sobrio se usa de una manera así más general, pero básicamente significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Y aquí se aplica a los ancianos, se aplica a los evangelistas. Deberían ser totalmente sobrios. No solamente en el sentido de ser serio y responsable y prudente, sino físicamente sobrio. Hay bastante evidencia científica de que cuando una persona toma una cerveza o una copa de vino o un trago de whisky, ya no está totalmente sobria. Hay mucha evidencia de eso. El alcohol es anestésico. Anestésico. Produce la anestesia. Todos hemos oído de allá tiempo atrás, cómo usaban el whisky como anestesia. Alguien con mucho dolor o quién sabe qué, pero era anestesia. Y era anestesia desde la primera copa. Hay una medida de privación de la sensibilidad. El juicio está afectado. El dominio propio está afectado. Las inhibiciones normales son afectadas por una sola copa. El que toma así, él no lo quiere admitir. No me afecta. Y él piensa que puede hacer todo, él puede conducir un automóvil y él cree que aún mejor. Lo puedo hacer mejor. Después de una que otra cerveza. Él cree que puede hablar mejor. Es lo que piensa él. Pero los demás que piensan de él, los demás saben mejor. Dios dice en Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Bien dicho. Oseas 4:11. Nadie puede negarlo porque hay mucha evidencia de esto. Dicen las autoridades del tránsito que la mitad de los accidentes automovilísticos son causados por el alcohol y que la mayoría de los que están involucrados en accidentes son social drinkers, los que practican la bebida social. La bebida social. Los que beben socialmente y luego manejan automóviles. Es de lamentarse que se haya inventado la expresión chofer borracho. Con esta expresión, toda la culpa causada por el alcohol se limita al chofer que esté tan borracho que tambalea y habla tonterías. Pero
La realidad es que muchísimos accidentes son causados por los que no se clasificarían como borrachos, sino social drinkers, los que toman socialmente, los que toman una que otra, con los amigos y los compañeros. Pero hermanos, el alcohol es una droga potente. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Es un narcótico, es un sedante. Y por eso le dan whisky a un hombre que ha tenido accidente o que esté sufriendo dolor por cualquier motivo. Porque este alcohol llega rápidamente al cerebro para producir sus efectos. El alcohol es un sedante moral. Sedante moral que deprime la conciencia y quita las inhibiciones normales. Los tímidos comienzan a hablar, aún a pelear. Los que no cantaban, ahora cantan. Sí, el alcohol quita los frenos impuestos por la conciencia, por el complejo de inferioridad, por otras inhibiciones, y lo hace desde la primera cerveza, la primera copa. Todos saben esto. Todos saben de una persona hace poquito tímida, ¿verdad? Persona que no habla mucho, no es muy activo y todo, pero con una cerveza o con una copa, cambia, todo cambia. ya es otra persona. Hay que hacer la pregunta con toda sinceridad. ¿Por qué tomar? ¿Por qué? Desde luego, pues ahí está la presión de ser iguales a otros. Toman porque los demás están tomando. Pero, ¿por qué beber? La respuesta es para obtener los efectos narcotizantes. Y tendrán, van a recibirlos. Para calmar los nervios, para relajarse. Ahí está el problema del hermano que mencioné. Él está pensando en cómo relajarse. La salud ya le está molestando un poco. ¿Cómo relajarse? Pues una copa. Para ahogar la tristeza. Proverbios 31, 6 y 7. Para ahogar la tristeza. También para ser más valientes. Sí, para menos tímidos, más valientes. Si no se sintieran estos efectos, no habría ningún deseo de beber. Hay que ser sinceros. Por lo tanto, el que toma una cerveza, una copa, un trago de whisky, no está totalmente sobrio. No es normal. Y es cambiado. Está bajo la influencia. Él o ella están bajo la influencia. Quiera admitirlo o no. Pero así es. Está un poquito. Aunque sea un poquito, pero está un poquito intoxicado. Un texto más. ¿Por qué se les prohibió a los reyes y sacerdotes el uso de bebidas embriagantes? Levítico 10, del 8 al 11, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo, para poder discernir, escuche,
para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Recuerde Levítico 10, del 8 al 11, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Muy, pero muy interesante. Ok, ya termino. Yo todavía tengo, hay otros textos que quiero examinar y otros puntos sobre este tema pero tan importante. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios les bendiga.